Bueno, yo tengo para decirle a esa gente que lo vean en el próximo video. Llegó el primer Mercedes para transformación a 2023. Estos aquí nuevos no vienen con instrucciones ni nada, todo es habilidad y trabajo. Nos vemos en el próximo video con el cuadre y pintura también. Ahora llegó el momento de que hablemos del interior. Aquí tengo las piezas que vamos a colocar a este Mercedes para darle un toque más moderno a la parte del interior. Primeramente vamos a mostrarle esto que está aquí. Esto es la parte de lo que es el aire acondicionado. Esto le va a dar un cambio aquí en la parte del tablero, ya que viene como los Mercedes modernos, con las rejillas del aire en formas redondas. También trae los de aquí de los lados, por acá, toda la cablería necesaria, porque esto también se instala con un sistema de luz de ambiente que lo trae incluido este equipo. Esta es la parte de atrás y esta es la parte del otro lado. Así que con esto ya todo lo que es la parte del aire va a quedar modernizada. También, no menos importantes, el guía. Vamos a instalar este guía de conducir, bastante moderno. Trae un tono así, negro glossy, que combina bastante bien con esta parte del interior. Fíjense que es una combinación perfecta. Para completar, le vamos a estar pintando las demás partes de las puertas para que combine todo en este color negro. Vamos ahora también, por último, a hablar de la parte del radio. Vamos a estar instalando este radio Android con Apple CarPlay, Android Auto y todas las funciones modernas de los radios modernos de ahora. Viene con una pantalla corrida completa con el millero. Entonces esto le va a dar un toque muy deportivo al Mercedes, así que esperen los resultados. Nos encontramos en una etapa muy importante del proceso de transformación de este Mercedes-Benz. Se trata del cambio de aros. Aquí tenemos los aros que él trajo de fábrica, son tamaño 18. Y aquí tenemos los aros que le vamos a estar instalando. Son aros tamaño 20 y el cliente ha seleccionado unas gomas Michelin en tamaño 255-40-20. Entonces vamos a presentarlo un poquito para que ustedes vayan teniendo una idea. Esos son los aros que usa originalmente el Mercedes Clase S 2023. Ese mismo diseño que le vamos a colocar a este Mercedes para que la transformación quede más exacta. Entonces vamos a colocarlo por aquí, fíjate ahí, y vamos a colocar el otro. Ahí tenemos una idea. ¿Qué les parece?
Señores, hoy es 21 de diciembre del año 2023 y hoy hemos llegado al final de lo que es el proyecto que ha sido el más desafiante hasta la fecha para nosotros aquí en Nox RD. Ya ustedes saben todo lo que tuvimos que cambiarle a este vehículo. Ya lo han visto en el video de la primera etapa. Ha sido un proceso que no ha sido realmente fácil, pero nos ha fortalecido en cuanto a nuestra experiencia. Pero el frente ha quedado, señores, totalmente renovado. Un diseño exacto del W223, es decir, el Mercedes Clase S año 2023. Es un diseño exacto, lo que le llamamos una transformación 1 a 1. Y miren cómo ha quedado ese frente. Colocamos los aros también en tamaño 20 del año 2023. Vamos ahora a ver los detalles de aquí del interior. Nosotros colocamos el interior del Clase S del 2020 porque hasta esta fecha todavía no está disponible el interior 2023. Pero fíjense qué apariencia más moderna que le ha dado este interior. Tiene las luces de atenuación, la trae este kit, trae el volante, el tablero viene corrido digital con el radio y el millero, y las ventanas de aire fueron reemplazadas por las ventanas de aire más modernas que vienen en forma redonda. Yo sé que van a mencionar los asientos. Sí, los asientos, esa no es nuestra especialidad. El cliente va ahora con el vehículo hacia un lugar donde le van a restaurar los asientos y ya con eso este interior va a quedar totalmente renovado. La parte trasera sí fue de verdad un desafío, pero al final lo logramos. Nosotros logramos hacer un cuadre perfecto aquí detrás. Recuerden que cortamos este guardalodo y aparte del corte, este vehículo presentó otro desafío, como ya lo vieron en la primera parte del video, que fue la parte de la hendidura que tenía la puerta aquí detrás. Entonces nosotros finalmente logramos salir a camino con eso. El cuadre quedó perfecto, señores, y esas luces de LED que trae este kit con esos LED de diamantes adentro, creo que eso es lo que le da el toque más especial a este carro. Yo lo voy a dejar un poco para que sigan viendo cómo quedó el vehículo. Espero que lo disfruten y sigan pendientes a las redes de Nox RD. Antes de despedir este video, quiero hacerles una pregunta. ¿Les ha gustado esta transformación? ¿Qué ustedes me dicen de eso entonces?